En este apasionante libro, Carlos Castaneda, un joven antropólogo, nos relata la historia de cómo conoció a un chamán, Don Juan. Si deseas recibir todas las semanas nuevos audio resúmenes, considera suscribirte a nuestro canal. Empecemos nuestro viaje. El verano de 1960. Un joven estudiante de antropología, yo, Carlos, en una de mis aventuras en busca de plantas medicinales en el suroeste, me topé con un encuentro que cambiaría mi vida. Platicando con un amigo en una estación de autobuses, me señaló a un anciano indio, de cabello blanco, que al parecer conocía profundamente sobre plantas, especialmente sobre el peyote. Con una introducción algo abrupta y sin muchas formalidades, me encontré conversando con este hombre, Don Juan, quien no tardó en ofrecerme su sabiduría y compañía. Lo que empezó como un interés científico pronto se transformó en una serie de visitas donde intentaba sacarle conversación sobre el peyote, pero terminamos forjando una amistad que me llevó por caminos inesperados. Don Juan, con sus enigmáticos silencios y su mirada penetrante, no solo me enseñó sobre plantas, sino que me introdujo a un mundo de conocimientos que jamás imaginé. Un día, Don Juan reveló que él también había sido aprendiz, bajo la tutela de un diablero, una figura respetada y temida en la cultura yaqui, capaz de convertirse en animales y de ejercer poderes que muchos considerarían mágicos. Me contó historias de cómo los indios perciben a los diableros y sus poderes sobrenaturales, y cómo en su juventud, él mismo tuvo que aprender a distinguir entre el conocimiento útil y las simples herramientas de poder. A medida que Don Juan me fue confiando sus enseñanzas, me di cuenta de que estaba siendo introducido en una cosmovisión completamente diferente. Un sistema de creencias y prácticas que no solo desafiaban mi comprensión racional, sino que me invitaban a experimentar la realidad de formas que nunca había considerado. Y así, con una mezcla de escepticismo y asombro, comencé mi aprendizaje en serio, no como un observador antropológico, sino como un verdadero estudiante del conocimiento yaqui. Y aunque este aprendizaje me llevó a enfrentar mis propios límites y a cuestionar la realidad que daba por sentada, supe que no había vuelta atrás en el camino que había elegido seguir. Capítulo 1. Todo comenzó en la vastedad del suroeste americano, allá por 1961, cuando un joven Carlos Castaneda, estudiante de antropología, se embarcó en un viaje que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Su curiosidad lo llevó a las puertas de un enigmático hombre llamado Don Juan Matus, un brujo yaqui cuyo conocimiento de las plantas psicotrópicas y de las prácticas espirituales indígenas lo atrajeron en una búsqueda de sabiduría que desafiaría los límites de su mundo racional y científico. Don Juan, con su presencia tranquila y su mirada penetrante, le reveló a Carlos que él también fue aprendiz en su juventud, instruido por un diablero, temido y respetado, una figura capaz de transformarse y ejercer poderes que muchos considerarían mágicos. Este encuentro desencadenó en Carlos una serie de experiencias que lo llevaron a profundizar en un sistema de creencias radicalmente diferente, donde la realidad podía ser experimentada de maneras que nunca había imaginado. En este primer capítulo, se establece el tono de una aventura espiritual que empieza con un encuentro casual en una estación de autobuses y se desarrolla en una intensa relación de maestro y aprendiz que traspasa los límites del conocimiento convencional. Carlos se encuentra en la disyuntiva de aceptar una nueva realidad llena de misterios y desafíos que contrasta con la academia y la ciencia que conocía hasta entonces, abriendo su mente a un universo de posibilidades que se entrelazan con las antiguas tradiciones y el conocimiento de los pueblos indígenas de América del Norte. Capítulo 2. En este capítulo, Carlos continúa su aprendizaje bajo la atenta guía de Don Juan, quien parece probarlo con acertijos y retos que van más allá de la comprensión racional. Carlos debe encontrar su sitio, un lugar que le brindará fuerza y bienestar, mientras que el enemigo lo debilitará. Esta búsqueda, aparentemente sencilla, se convierte en una experiencia transformadora que revela una conexión más profunda con la realidad no ordinaria que Don Juan procura enseñarle. Los Mesquelitos se presentan como un reto físico y espiritual, donde Carlos debe enfrentar sus propios límites y aprender a comunicarse y comprender a través de un estado alterado de conciencia. La experiencia con el peyote, o mesquelito, es descrita con una intensidad que fusiona la realidad y la percepción, donde los límites entre lo físico y lo espiritual se difuminan. La narración refleja la tensión interna de Carlos, su escepticismo y su lucha por mantenerse anclado en su entendimiento académico, mientras explora un conocimiento que reta cada una de sus certezas. Don Juan, por su parte, parece disfrutar del proceso de aprendizaje de Carlos, guiándolo no solo a través de las enseñanzas verbales, sino también a través de experiencias que desafían cualquier explicación lógica. El capítulo cierra con una reflexión sobre la naturaleza del mesquelito y su papel como protector y guía, un ser que responde a las preguntas y que, de alguna manera, parece juzgar y decidir quién es digno de su conocimiento. Don Juan insiste en la realidad de mesquelito,
mientras que Carlos todavía lucha por reconciliar sus experiencias con su comprensión del mundo. Capítulo 3. En este tramo de la travesía de Carlos, se enfrenta al desafío más aterrador hasta el momento. Don Juan revela a Carlos que su alma está en peligro, lo que desencadena una serie de eventos misteriosos y angustiantes. Carlos experimenta alucinaciones y sentimientos de angustia profunda, y Don Juan le instruye sobre cómo protegerse de fuerzas desconocidas que parecen querer dañarlo. La enseñanza se centra en la importancia de encontrar y mantener su sitio, un lugar de poder y protección personal. Don Juan le enseña a Carlos una forma para pelear, una posición específica del cuerpo que debe mantener para defenderse de posibles ataques durante la ausencia de su mentor. El capítulo intensifica la tensión y la urgencia, a medida que Carlos lucha por mantenerse seguro siguiendo las instrucciones de Don Juan. La realidad ordinaria y la percepción de Carlos son desafiadas continuamente por sucesos que desafían toda lógica. Los eventos culminan en una confrontación dramática donde Carlos debe usar todo lo que ha aprendido para proteger su alma. La lucha es tanto física como espiritual, y pone a prueba la fuerza de voluntad y el coraje de Carlos. A través de esta experiencia, se revela más sobre el mundo de los diableros y la naturaleza del poder y la realidad según las enseñanzas de Don Juan. Al final del capítulo, se refleja una profunda reflexión sobre la experiencia y las implicaciones de los encuentros de Carlos con lo desconocido. Don Juan explica que el enfrentamiento era una batalla por el alma de Carlos y que haber resistido fue una victoria significativa en su camino hacia el conocimiento. La narrativa cierra con una nota de ambigüedad y misterio, sugiriendo que el aprendizaje y el crecimiento de Carlos están lejos de completarse. Capítulo 4. En este viaje profundo hacia el conocimiento, Carlos se ve inmerso en una serie de rituales con Don Juan que le introducen aún más en el mundo de la sabiduría yaqui. Esta vez, se centra en la planta conocida como peyote, o masquelitou, vista como una entidad con poderes de protección y enseñanza. Don Juan, con su sabiduría ancestral, guía a Carlos en el uso respetuoso y sagrado del peyote, enseñándole a acercarse a esta planta con la actitud correcta, sin la arrogancia que caracteriza a los no iniciados. Carlos experimenta una serie de visiones y sensaciones que trascienden su comprensión previa del mundo, desafiando su percepción de la realidad. Se enfrenta a miedos primordiales, a la maravilla y al asombro en un estado alterado de conciencia inducido por el peyote, donde las barreras entre él y el universo parecen desvanecerse. Don Juan insiste en que el masquelitou revelará sus mensajes y enseñanzas directamente a Carlos, y que él debe aprender a escuchar y ver por sí mismo. La claridad y el poder que Carlos experimenta durante estas sesiones son intensos y a veces abrumadores, pero son fundamentales en su camino hacia convertirse en un hombre de conocimiento. Este capítulo nos lleva a través de la transformación de Carlos, no solo en su entendimiento de las prácticas espirituales de los yaquis, sino también en su percepción interna y su comprensión de sí mismo y del universo. La enseñanza aquí es clara: el conocimiento viene con responsabilidad, y el poder y la claridad deben manejarse con sabiduría y respeto. Don Juan resalta que el verdadero desafío es mantenerse equilibrado en el filo del poder y el conocimiento sin caer en la arrogancia o el miedo. Capítulo 5. Después de los preparativos rituales y las enseñanzas impartidas por Don Juan, llegamos al capítulo donde Carlos Castaneda se adentra más en la realidad alterna de los yaquis. Don Juan le introduce a una planta llamada hierba del diablo, y le enseña cómo cuidar de esta planta, cómo plantarla, y cómo esta planta puede ser una aliada o una enemiga dependiendo de cómo uno la trate. El conocimiento de las plantas y su poder no solo se transmite por instrucciones, sino que Carlos debe experimentar y aprender por sí mismo, tocando y sintiendo la planta. A lo largo de este capítulo, Carlos tiene que hacer frente a la tarea de cuidar de la hierba del diablo, aprendiendo que el poder que viene con el conocimiento tiene un precio. Don Juan enfatiza que cada paso en el cuidado de la planta es importante y que Carlos debe aprender a tomar decisiones por sí mismo y encontrar su propio camino en la relación con la naturaleza y el mundo espiritual. La hierba del diablo resulta ser una maestra dura, que exige respeto, atención y, sobre todo, una intención clara y pura. Carlos aprende que no puede ser descuidado ni arrogante en su acercamiento a la planta, y que cualquier error puede tener consecuencias graves. A través de su interacción con la hierba del diablo, Carlos se enfrenta a sus propios límites y miedos, y comienza a comprender la profunda conexión entre el poder, el conocimiento y la responsabilidad. El capítulo culmina con la realización de que el camino hacia el conocimiento es un viaje personal y solitario, y que las herramientas que uno adquiere en el proceso deben ser manejadas con cuidado y respeto, nunca abusadas o tomadas a la ligera. El aprendizaje de Carlos está lejos de terminar, pero ahora tiene una base más sólida en la que apoyarse para las lecciones futuras.
Capítulo 6. Don Juan, nuestro ya conocido brujo yaqui, decide que es hora de profundizar en el aprendizaje de Carlos sobre la hierba del diablo, revelando que la segunda parte de la raíz de datura es donde realmente comienza la instrucción seria. Según Don Juan, esta parte de la planta permite a un hombre volar y ver lo que sucede en cualquier lugar que elija. Carlos, con una mezcla de incredulidad y fascinación, se sumerge en un proceso que incluye rituales, visiones y la búsqueda de sus propias plantas de datura, bajo la instrucción precisa de Don Juan. Don Juan comparte con Carlos el conocimiento de cómo utilizar la hierba del diablo para adivinar, pero también advierte sobre la importancia de probar los sentimientos de la planta hacia él. Carlos se somete a un nuevo desafío que implica preparar un ungüento con la raíz de la planta y aplicarlo sobre sí mismo. Esta experiencia lo lleva a una realidad donde la física ordinaria no se aplica y donde puede volar en la oscuridad de la noche. La narrativa de este capítulo ofrece una visión de la relación simbiótica entre el aprendiz y la planta, y cómo el conocimiento y el poder vienen con una responsabilidad profunda y a menudo peligrosa. Carlos experimenta una transformación a través de la cual el vuelo se convierte en una metáfora de la libertad y la posibilidad, pero también de la vulnerabilidad y el miedo. Don Juan enfatiza que cada paso en el camino del conocimiento es personal y que los efectos y aprendizajes de la hierba del diablo son únicos para cada individuo. Capítulo 7. El séptimo capítulo de las enseñanzas de Don Juan nos lleva a través de una experiencia transformadora y decisiva para Carlos. Don Juan, el maestro de conocimientos yaquis, prepara a Carlos para una prueba esencial, un vuelo metafórico y literal que determinará su futuro en el camino del conocimiento. Carlos debe aprender a ver, no con los ojos, sino con su ser entero, y para lograrlo, debe despojarse de sus miedos y deseos y lanzarse al desconocido. Don Juan instruye a Carlos en el arte de volar, un acto que no es físico sino espiritual, un acto de liberación del alma. La preparación para este vuelo es intensa, y Carlos debe enfrentar su propio terror y aprender a confiar en el poder que reside dentro de sí mismo y en las enseñanzas de su guía. En un momento de crisis, cuando Carlos siente que su alma está en peligro, debe usar todo lo que ha aprendido para enfrentarse a un ataque sorpresa. La lucha no es solo contra un enemigo externo, sino también contra sus propias dudas internas. La victoria no viene de la fuerza bruta, sino de la voluntad, la astucia y el conocimiento. Don Juan, con su mezcla de sabiduría y misterio, lleva a Carlos al límite de lo que es capaz, y al hacerlo, revela más sobre la naturaleza de la realidad y del poder que Carlos ha estado buscando. El capítulo concluye con un Carlos más maduro y consciente de su lugar en el mundo, y de los desafíos que aún debe enfrentar. Capítulo 8. El capítulo octavo nos sumerge en las profundidades de la enseñanza de Don Juan sobre el humo como aliado. Carlos experimenta la preparación y el uso de una mezcla para fumar que Don Juan le proporciona, que debe ser consumida en un año. Don Juan le explica que la mezcla en sí no es caprichosa como la hierba del diablo, lo importante es la precisión y la intención de quien la utiliza. Carlos se enfrenta a la perspectiva de aprender a ver más allá de la percepción ordinaria y a volar, conceptos que Don Juan asegura son posibles una vez que el humo se convierte en un aliado. En una discusión, Don Juan aclara que aunque él no necesita fumar ya que el humo es su aliado, Carlos debe aprender a viajar con el humo por sí mismo. En una fecha cercana a Navidad, Carlos tiene su primera experiencia con el humo. Don Juan lo guía a través de la preparación y el acto de fumar. Carlos describe un estado alterado de conciencia, donde experimenta sensaciones de disolución física y transformación espiritual. La narrativa detalla cómo Carlos lucha con la disolución de la realidad y su miedo mientras Don Juan lo observa con una mezcla de preocupación y tranquilidad. El capítulo revela un aspecto crucial de las enseñanzas, la importancia de enfrentarse a las propias percepciones y miedos. Don Juan lo instruye sobre cómo la experiencia con el humo y la enseñanza del aliado son personales y únicas, y cómo la fuerza y el conocimiento deben ser manejados con responsabilidad y respeto. Al final del capítulo, Carlos se recupera de su experiencia con el humo y Don Juan le explica que no es necesario hablar de sus visiones o experiencias con el humo. Cada experiencia es única y debe ser interpretada por el individuo. Don Juan enfatiza que Carlos ahora debe aprender a manejar el poder del humo por sí mismo y que las enseñanzas son tan misteriosas como el humo mismo. Este capítulo desafía a Carlos a reconocer la poderosa y a menudo aterradora realidad del camino que ha elegido, marcando un punto de inflexión en su aprendizaje y relación con el mundo espiritual de Don Juan. Capítulo 9. Don Juan lleva la enseñanza a un nuevo nivel, centrándose en la preparación de Carlos para su encuentro con el Maskelito U, la representación espiritual del peyote.
La importancia de esta reunión es tal, que Don Juan decide que otros deben proporcionarle a Carlos los masquelitos necesarios para su iniciación y así evitar cualquier conflicto en su relación si el masquelito rechaza a Carlos. En este encuentro, Carlos se sumerge en la comunidad y las prácticas de Don Juan, donde las acciones hablan más que las palabras y el respeto es la piedra angular de todas las interacciones. La hospitalidad y la seriedad del evento se hacen evidentes cuando el anfitrión presenta a Carlos con los masquelitos y lo instruye en cómo consumirlos. A través de este capítulo, Carlos experimenta una profunda ansiedad y un temor agudo ante lo desconocido. Se enfrenta a sus propios miedos y vacilaciones al masticar el peyote, lidiando con su sabor amargo y los efectos entumecedores. La atmósfera es tensa pero llena de expectativa, mientras Carlos se prepara para una de las pruebas más significativas en su camino hacia el conocimiento. Don Juan, siempre presente como guía y observador, impulsa a Carlos a seguir adelante, asegurándose de que esté listo para el paso que está a punto de dar. Este capítulo refleja la transición de Carlos desde la duda y la incertidumbre a una aceptación resignada de que debe someterse completamente a la experiencia si quiere alcanzar el conocimiento que busca. El capítulo se cierra con la preparación final para el encuentro con el masquelito, marcando el comienzo de un viaje espiritual y transformador. Capítulo 10. En la culminación de sus experiencias con Don Juan, Carlos Castaneda enfrenta un momento decisivo en su aprendizaje. Don Juan, su mentor en este viaje espiritual, lo sumerge en rituales cada vez más profundos y complejos, centrados en la hierba del diablo y el humo, ambos aliados en el camino hacia el conocimiento. Carlos se encuentra a sí mismo en un cruce de caminos, debatiéndose entre el miedo y la fascinación, el escepticismo y la revelación. Don Juan lo conduce a través de experiencias que desafían las percepciones ordinarias y lo invitan a explorar realidades alternativas, donde las lecciones son tan misteriosas como los poderes que está aprendiendo a manejar. En este capítulo, se enfatiza la diferencia entre los caminos con corazón y aquellos sin él. Don Juan enseña que no importa cuán atractivo o fácil pueda parecer un camino, si no tiene corazón, eventualmente conducirá a la destrucción. A través de las pruebas con la hierba del diablo y el humo, Carlos aprende la importancia de la fuerza del corazón frente a la ambición ciega y el poder sin restricciones. Carlos se somete a la prueba final con el humo, una experiencia que transforma su comprensión del mundo y su lugar en él. Don Juan le explica que las visiones y los aliados que encuentra en su camino son emisarios de su destino, cada uno con su propio significado y mensaje. Al final de este capítulo, Carlos ha emergido con un nuevo sentido de propósito y una comprensión más profunda de la disciplina y la responsabilidad que conlleva el camino del conocimiento. El aprendizaje es tanto una transformación interna como un cambio en la percepción del mundo que lo rodea, y Carlos está ahora preparado para navegar este camino con una mayor sabiduría y respeto. Capítulo 11. Este capítulo cierra con una experiencia sobrecogedora para Carlos. Después de haber recuperado su alma en una confrontación con una diablera, Carlos se enfrenta a una reflexión profunda sobre su viaje espiritual con Don Juan. El anciano brujo comparte con su aprendiz perspectivas sobre el otro mundo, el lugar de los diableros, y cómo uno puede llegar a la graja o entre los mundos y cruzarla. Don Juan describe un viaje intenso y peligroso, una travesía que requiere de una voluntad indomable y una dedicación total. A través de la narración de Don Juan, Carlos comprende la profundidad de la diferencia entre un diablero y un guerrero y cómo uno puede transitar por los caminos de la vida siendo todo. Don Juan enfatiza la importancia de recorrer solo los caminos que tienen corazón y cómo hacer frente al viento indomable del otro mundo. Cada paso en este viaje hacia la meseta y más allá hacia el otro mundo es un acto de voluntad y coraje. El capítulo culmina con Carlos viviendo una experiencia aterradora, enfrentándose a sus propios miedos y a la posible pérdida de su alma, un temor profundo que es común entre aquellos que carecen de una intención indomable. Don Juan, con su conocimiento y sabiduría, guía a Carlos a través de esta última lección, dejando al joven antropólogo en un estado de zozobra y reflexión. La enseñanza termina, y Carlos se aleja de las lecciones activas de Don Juan, aunque la relación entre ellos permanece intacta. Carlos, habiendo enfrentado al primer enemigo de un hombre de conocimiento, se encuentra en una encrucijada, contemplando su futuro y las lecciones aprendidas durante su camino con Don Juan, el brujo yaqui. Si deseas recibir todas las semanas nuevos audio resúmenes, considera suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo.